Bienvenidos, el día de hoy vamos a estudiar lo que son los operadores, ¿sí? Como saben, toda esta información está basada en la página oficial de SQL. Si me dan un momento. Bien, dentro de los operadores tenemos dos categorías, que son las que vamos a estudiar. Tenemos los operadores aritméticos y los operadores lógicos. Existen otras categorías, sin embargo nos vamos a enfocar en este momento en estas dos. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es aplicar esto a las columnas, ¿verdad? Como una nota. Entonces, ¿qué son los operadores aritméticos? En general, ¿qué es un operador? Un operador es un símbolo, ¿sí?, que se coloca para realizar una acción. Entonces creo que esto va a quedar mejor explicado con un ejemplo. Entonces, dentro de los operadores aritméticos vamos a tener los siguientes. Tenemos el de suma, el de resta, multiplicación, división y el de módulo, ¿sí? Entonces, estos operadores nosotros los vamos a aplicar cuando queramos sumar dos columnas, restar una columna o hacer diferentes tipos de operaciones sobre las columnas. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos las siguientes dos columnas, ¿sí? Una columna de vacaciones y otra columna de las horas que me permiten para faltar si estoy enfermo. Entonces, para calcular cuál es el total de horas que puedo faltar, ¿sí?, incluyendo las de las vacaciones y las horas que puedo enfermarme, entonces voy a hacer la suma de esas dos columnas. Quiero que miren la información. Entonces voy a sumar la columna de vacation hours más la columna de sick leave hours. Entonces lo que va a ir haciendo él es sumando fila por fila. Algo que cabe mencionar en los operadores aritméticos es que yo puedo trabajar con diferentes columnas, ¿sí? Y acá se aplican todas las reglas de la aritmética. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a la base de datos, nuestra base de datos, se conectan y vamos a ir a la tabla de empleados, employee. Entonces vamos a hacer un select. Empleados, employee. Y quiero que vean dos columnas. Estas dos. Vacation hours y sick leave hours. Si ustedes se fijan, no tenemos un campo que nos diga el total de cuántas horas puedo faltar, ¿sí? Entonces lo vamos a calcular en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer la sumatoria de estas dos columnas. Entonces vamos a sumar la columna de horas de vacaciones más las horas que puedo faltar por enfermedad. Esos son los resultados. Para más claridad voy a poner las dos columnas con las que acabo de hacer la operación al lado izquierdo. Si ustedes se fijan, le dice no column, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un alias a esto. Entonces voy a mostrar vacation hour. Vamos a copiar. Coma, ¿sí? Porque voy a separar las columnas. Voy a mostrar tres columnas y vamos a colocar este sick hour. Vamos a darle un poquito de tabulación a esto. Entonces vamos a correr este query, ¿sí? Y aquí tenemos las horas de vacaciones,
las horas permitidas de enfermedad, y el que acabo de calcular en este momento, ¿verdad? Que es la sumatoria de este más este, y este es el resultado. 99 más 69, 168. 1 más 20, 21. Le voy a colocar un alias a eso porque no me gusta. Tal hours. Y ahí tenemos el total. Si recuerdan, en clase vimos unos atributos que lo llamábamos atributos derivados. Pues los atributos derivados o los campos calculados son aquellos que los venimos calculando de otros que están almacenados. En este caso, vacation hour y sick leave hours son aquellos base, atributos base, y con ellos hemos calculado el total de horas. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a dejar este por acá. Y vamos a hacer un ejemplo del cálculo del 15% del total de la orden. Que nosotros a este lo conocemos como, este es un impuesto de nuestro país que se conoce como impuesto sobre ventas. Es un tax. Entonces, vamos a ir a una tabla que es donde tenemos las órdenes. Se llama Sales Order Header. Entonces quiero que la miremos un momento para ver sus campos. Entonces, quiero que se fijen. Que vamos a tener un campo que se llama subtotal. ¿Sí? Sin embargo, a este subtotal nosotros queremos calcularle el 15%. ¿Sí? Y ya vamos a calcular de nuevo. Ya vamos a calcular de nuevo cuál va a ser el total. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Como queremos calcular, recuerden, los operadores aritméticos que tenemos a disposición son el de la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Entonces vamos a calcular un porcentaje, ¿verdad? Entonces vamos a aplicarle el 15% al subtotal por, estoy aplicando un operador, en este caso 0.15%. Voy a cerrar esto entre paréntesis y a esto lo voy a llamar ISB. Ese es el alias, ¿verdad? Y acá voy a colocar subtotal para que se pueda mostrar sobre qué campo estamos trabajando. Ahora bien, le hemos aplicado el 15% a este subtotal. Ahora, si yo quisiera calcular el total de la orden, debería de sumar el subtotal antes de impuesto, el impuesto, ¿sí? Y ese sería mi total. ¿Cómo así? Bien. Calcular el total. Entonces, el total es igual, ¿sí?, al 15%, en este caso 0.15, ¿de qué? Del subtotal, ¿sí? Más el subtotal.
Entonces, esta es mi fórmula para calcular el total. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bien, acá lo voy a calcular. Voy a multiplicar el subtotal por 0.15. Con esto ya tengo el impuesto. Y a esto le voy a sumar el subtotal. Todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis, ¿sí? Y a esto le voy a llamar total. Entonces, de nuevo, recuerden que como estamos haciendo operadores aritméticos, aquí se aplican todas las reglas y las leyes de la aritmética, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encerrar toda una operación, puedo utilizar los paréntesis. Entonces, ¿cómo calculo el total? Para calcular el total, yo necesito calcular el 15%, que es el impuesto sobre ventas, luego sumarle el subtotal y con eso voy a tener el total. Entonces vamos a correr esto. Y ya hemos calculado el total a pagar, ¿sí? Que sería el subtotal. Aquí tenemos el impuesto, que es el 15% de este. Y luego hemos calculado de nuevo el total. Entonces, cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, hay un error bien frecuente que lo realizan, que es querer reutilizar esta columna, ¿sí? Como esta columna no está almacenada, sino que la estamos calculando en este momento, en este ámbito que estamos acá, no vamos a poder reutilizarla. Entonces nosotros no vamos a poder hacer lo siguiente. Esto es incorrecto, ¿sí? Eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque esta columna no está almacenada, sino que la estamos calculando en ese mismo instante. Bien, espero haya quedado claro esto de las operaciones aritméticas. Obviamente esto puede tener mayor complejidad. En este caso podemos hacer cálculos más complejos, siempre respetando las reglas de la aritmética, ¿sí? Y pues en este video vimos lo que son las operaciones aritméticas.